Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Hermanos, vamos a recordar a los varones que los sábados por la mañana estamos estudiando un tema muy importante, un tema que me parece sería bueno que las esposas también quieran ver en su hombre, en su marido. Es un hombre masculino, ¿sí? Mujeres, ¿ustedes quieren un hombre masculino? El hombre que es hombre. A veces creemos que ese es un hombre que habla duro, que anda pegando a la mujer, ¿cierto? Pero eso no es un hombre masculino, ¿cierto? Y por ende el estudio, la búsqueda de la masculinidad auténtica. Entonces, hermanos, les animo a los sábados por la mañana a las 5. Es un tema muy interesante. También lunes en 8, mañana en 8, vamos a empezar a estudiar sobre el tema del liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Entonces, me imagino a las 7 de la noche podemos reunirnos por un buen tiempo de estudio. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias hoy, otra vez en el libro de Hechos. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia a su inicio, cuando los discípulos se reunieron y tenemos el comienzo de la iglesia y estamos mirando unas enseñanzas, unos ejemplos que podemos sacar de esta iglesia primitiva. Entonces hoy vamos a leer desde el versículo 40 hasta el final del capítulo. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia dándote gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra, de buscar la enseñanza que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Padre, para enseñarnos las cosas que no hemos conocido, y aún, Padre, para reforzar en nosotros las cosas que siempre hemos entendido. Pero, Padre, queremos encomendarnos a ti, rogándote por cada persona presente, pidiendo que cada uno de ellos pueda salir hoy
seguros de su salvación, seguros que un día se va a encontrar con el Señor en la gloria. Padre, eso te pedimos, dándote gracia, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, una visita al comienzo de la iglesia. Es lo que estamos haciendo. El mejor lugar para evaluar la doctrina y práctica de la iglesia, ¿cierto? Es volver a las raíces, volver donde todo empezó para mirar si estamos andando conforme a lo que sucedió en aquel tiempo, los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que la iglesia primitiva nos dejó? Entonces hemos venido mirando algunos. Y la primera cosa que encontramos, primer ejemplo que encontramos encontramos los creyentes unánimes juntos. Todavía no había empezado la iglesia en sí, pero ellos en los días antes, en el capítulo 1 de Hechos, encontramos que estaban ahí unánimes en oración, ¿cierto? Entonces, eso me hace pensar en algo que sucedió en el 1962 en Sur Australia, a la cerquita de Adelaide. Había una urbanización, la ciudad de Adelaide estaba creciendo, entonces abrieron una urbanización grande en las afueras de Adelaide, donde ellos empezaron a construir casas. Entre ese grupo de personas había un hombre y su esposa, y él era un constructor, trabajaba construyendo casas, carreteras, lo que tenían que hacer para desarrollar esta urbanización grande que estaban haciendo. Y entonces el hombre empezó a ahorrar por esa parte de donde estaba trabajando. Y él empezó a orar con su esposa. Y a los días se juntó otra pareja con ellos para orar. Y después otra se juntaron para orar. Y empezaron a orar por ese lugar. Para que la obra del Señor, para que el Señor obra en esa área nueva de la ciudad. Hoy día hay una congregación con un auditorio para 1,000 personas y hay un colegio y otras cosas que ellos hacen en su ciudad, porque casi es una ciudad a las afueras de la ciudad de Adelaide. Esa nos da un ejemplo de lo que puede pasar cuando nos ponemos de acuerdo en oración, empezando con, ¿cuántos? Uno y su esposa. Seguía con 2 y su esposa. Y después se juntaron 3 y empezaron a orar y evangelizar esa nueva ciudad. Hay un ejemplo para nosotros, ver lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando estamos unánimes, juntos, en armonía, orando al Señor. Bueno, no quiero como tirar piedras, pero a veces cuando miramos la reunión de oración de la iglesia, no vemos lo que vemos hoy. Vemos un grupo
más pequeña. Y si nosotros pensando, ¿cierto? Si nosotros como iglesia podemos reunirnos en oración juntos, ¿qué puede hacer el Señor entre nosotros? ¿Cierto? Hermanos, les animo. A veces pensamos que de pronto la reunión de oración no es tan importante. Yo puedo orar en la casa, igualmente. Pero hermanos, es juntos, en armonía, orando. Entonces ese es el ejemplo que teníamos de la iglesia primitiva. Y aún, si leímos el libro de Hechos, el primer capítulo, encontramos que había 120 de ellos reunidos. 120 reuniéndose en oración. Segundo punto que notamos es la esperanza en el Espíritu Santo. Ellos esperaban al Espíritu Santo porque el Señor les había dicho que tenía que esperar que Él llegara. Y hermanos, parece como de pronto contradictorio que estamos diciendo que, ¿cierto?, orar, pero esperar también. Pero necesitamos orar y esperar que el Espíritu Santo obre entre nosotros. Si el Espíritu Santo no tiene libertad entre nosotros, entonces ¿cómo va a funcionar Él? Dice, no contristéis el Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo. Cuando no estamos unánimes, el Espíritu Santo no puede obrar como Él desea obrar entre nosotros. Y el tercer punto que miramos la última vez que prediqué es el Evangelio. Recuerden que cuando vino el Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo había confusión. Algunos estaban atónitos, otros estaban maravillados, perplejos. Dice, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Y algunos aún con acusaciones falsas. No, esos son borrachos. Y esta fue la oportunidad que Pedro tomó para empezar a predicar el Evangelio y presentar a Jesús. Jesús Nazareno, aprobado, entregado, crucificado, pero resucitado. Y este es el mismo Jesús que nosotros tenemos para presentar hoy. No hay otro evangelio. El evangelio no ha cambiado en 2000 años. El evangelio es igual, que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y nosotros hoy podemos predicar el mismo mensaje sin miedo de equivocarnos. Es el único evangelio que salva al pecador de sus pecados. Y había entre este mensaje la necesidad del hombre de arrepentirse creyendo en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento de nuestros pecados y creyendo en Jesús. Y eso es donde terminamos la última vez que compartí con ustedes. Entonces hoy vamos a mirar el cuarto ejemplo que tenemos en esta iglesia principiando ese primer día, el bautismo y el establecimiento de la iglesia en sí.
vimos en versículo 37, Pedro predicando el Evangelio, llamando la atención a ellos para que ellos podían entender que cuando crucificaron a Jesús, ellos eran los responsables de su muerte. Y dice en versículo 37, al oír esto, que este Jesús que ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo, y dice, y se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Causó tanta cosa en ellos que ellos se compungieron de corazón, que ellos reconocieran su necesidad de ese mensaje, que ellos eran culpables. Movió el piso de ellos. Había un llamado a salvación de un mundo perverso. ¿Y qué hicieron ellos? Lo aceptaron. Cuando Pedro dice estos, y dice, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y la respuesta de ellos fue, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Con el Evangelio, con el creer en el Evangelio, había un deseo de identificarse con Jesús Nazareno. Antes él era un apóstol. Él era uno que venía y se ponía como un duro según ellos, que venía para bueno, no creen que él era quien había dicho, ¿cierto? Que él era el enviado de Dios, aunque sabemos que en el caso de Nicodemo, muchos de los religiosos sabían que había algo diferente de Jesús, pero ellos lo habían crucificado, diciendo, crucifícale, crucifícale. No queremos tener ese hombre sobre nosotros. Bautizándose, se bautizaron. Y Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos. El mandato del Señor, Él manda a sus discípulos y dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo enseñado por el Señor Jesucristo y practicado por la iglesia primitiva en versículo 41. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Obedeciendo el mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Y los que creyeron, su deseo era bautizarse. En Hechos capítulo 8, 36 tenemos el ejemplo del eunuco y él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien, puedes. ¿Cierto?
La práctica de la iglesia primitiva fue bautizar. La práctica de los que creyeron fue bautizarse. La práctica del bautismo en la iglesia primitiva, el bautismo es para creyentes, no para simpatizantes o futuros creyentes que no son creyentes todavía. ¿Cierto? Para darles un empuje. La práctica de la iglesia es que los que recibieron su palabra. ¿Cuál fue su palabra? Arrepentirse. Creen en ese Jesús. Sed salvos de esta perversa generación. Ellos tenían que reconocer que ellos formaron parte de esta perversidad. Y cada uno de nosotros en nuestro pecado formamos parte de ese mundo perverso. Y si tú no eres salvo hoy, usted es parte de este mundo perverso. Y necesita ser salvo de eso. Y ese es el mensaje que ellos habían predicado. Pero habiendo predicado y habiendo creído, estas personas fueron bautizados. Bautismo no hace creyentes, los identifica. Los que recibieron fueron bautizados. El bautismo nos salva, ni ayuda en su salvación. No ayuda en salvación, ni salva. El bautismo, bueno, quiero hablar un poquito de el bautismo de bebés. No fue la práctica de la iglesia primitiva. Algunos nos hacen entender que sí fue. La práctica entró a la iglesia en la segunda y tercer siglo de la iglesia, y San Agustín era uno de sus promotores en el tercer y cuarto siglo. Un argumento utilizado para el bautismo de niños es Hechos capítulo 16, 32. Y nosotros recordamos la historia del carcelero. Y dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y versículo 33, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La premisa es que tenían que haber bebés en la casa. Esa es la premisa. Es una suposición que había niños ahí. Entonces tenían que haber sido bautizados. No es por mandato del Señor. En Hechos capítulo 18, 8 también tenemos la historia de Crispo, el principal de la sinagoga, y dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es obvio de este versículo que las personas tenían que tener la capacidad de oír, de comprender lo que habían oído para poder creer y tomar una decisión por ellos mismos. Algo que un bebé no puede hacer. ¿Cierto que sí? Un bebé no puede tomar una decisión de fe en Cristo. Qué rico será, ¿cierto?
tienen que tener la capacidad de comprender, de entender el mensaje de salvación. En el bautismo del creyente recién salvo se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, en la obra redentora de Cristo. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, ¿cierto? Nos dice en Lucas 24 que fue necesario que Cristo padeciese. En 1 Corintios 15, Pablo dice que en el, perdón, se me fue, 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Bautismo en la iglesia primitiva fue practicada en agua por sumersión, no por aspiración o rociar agua encima de la cabeza. En Hechos capítulo 8 tenemos que en el caso del eunuco, él dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y se mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ellos entraron en el agua, bajaron, descendieron al agua. Y Felipe el eunuco y le bautizó, y cuando subieron del agua, después subieron. Es obvio que había agua en Hechos en Juan capítulo 3, creo que es, y habla de Juan bautizando y dice que había mucha agua por ahí. Entonces no es por rociar agua, es por sumersión. La misma palabra bautizar significa sumergir. Se usa en teñir una prenda, dando la idea de remojarla completamente. Si usted va a teñir una prenda, tiene que sumergirlo en el agua, ¿cierto? También lo utilizaban para rellenar una jarra de un tanque, y uno tiene que meter la jarra en el tanque para que la jarra se llena, sumergirlo para sacar el agua. Entonces es obvio que según las Escrituras la forma de bautizar, según la iglesia primitiva, es uno de sumersión. La figura de la muerte a la vida pasada de pecado y de incredulidad a la resurrección a una vida nueva en Cristo está evidente
en el simbolismo del bautismo. Y en el dibujo que tenemos aquí, vemos el hombre, el viejo hombre, en su pecado, pero habiendo creído en el Señor. Y el hombre se identifica en la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz del Calvario, pero en el bautismo nosotros nos sumergimos en el agua para identificarnos con la muerte de Cristo, pero también que yo he muerto al pecado en mi vida y he resucitado a una vida nueva para andar como un nuevo hombre. Y es como un simulacro de lo que había pasado en nuestras vidas, simbolizando la muerte de nuestra vida vieja y resucitándonos a una vida nueva, pero también identificándonos con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El bautismo de bebés y no creyentes no logra ilustrar el verdadero significado de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ni nuestra identificación con Él. El rociar agua sobre los niños, menos. No hay una sepultura, ni figura o simbolismo de la muerte. ¿Cierto? Es claro. No hay figura. No hay simbolismo de la muerte y sepultura y resurrección. Para terminar, vamos a mirar a lo que el bautismo no es. Lo que el bautismo no es. No es un pacto que hago con Dios o que Dios haga conmigo. Bautismo no es para validar el nuevo pacto. Y hoy día hay los que enseñan que el bautismo es la validación del nuevo pacto que habla en Isaías, en Jeremías. Argumentan que como otros pactos tenían una confirmación con una figura, el nuevo pacto tiene como sello el bautismo. Hay una organización que algunos de pronto miran a vez en cuando, pero es peligroso. El Gospel Coalition. Y en una lectura de ellos dicen: bautizamos a los niños porque son hijos del pacto y deben recibir el señal del pacto. Entonces abiertamente dicen que apoyen el bautismo de bebés. No es la figura neotestamentaria de la circuncisión en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 17 tenemos cuando Dios dijo a Abraham que tenía que circuncidar todos los varones en su familia, los hombres, y de los niños pequeños en adelante, de los 8 días, tenían que circuncidar. En Colosenses capítulo
2, versículo 11 y 13, los que practican eso acuden a esa porción diciéndonos que eso es el señal o la base. Versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Habla de circuncisión no de manos, no es una circuncisión física. Al echar el cuerpo pecaminoso, ¿cierto? Él está hablando en versículo 12 habla de sepultado y resucitado. En Hechos capítulo 15 nos muestra que los judíos estaban exigiendo la circuncisión de los creyentes gentiles, pero fue rechazado por los apóstoles. Si usted lea Hechos capítulo 15, encuentra que los apóstoles rechazaron la circuncisión física. Entonces en Colosenses no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual, un hecho espiritual, no físico, ¿cierto? Y esto me trae al último parte. Esos creyentes, cuando fueron bautizados, nos dice en versículo de Hechos, capítulo 2, nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero algo más sucedió y se añadieron. Ellos mismos se añadieron. Fue una decisión no solamente de hacerse bautizar, pero de añadirse, de juntarse con esos que estaban ya unidos juntos, unánimes. Y esos nuevos creyentes se añadieron a la iglesia, identificándose con el pueblo de Dios. ¿Cierto? Ese es el ejemplo que vemos. Que los que fueron bautizados se añadieron a la iglesia. Se juntaron, hacían en la iglesia su hogar, su familia. No sé qué pasó con esta cosa, pero me está como... ¿Me puede pasar al siguiente, por favor? ¿Quiénes son los que fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén? Pasa al siguiente, hermano. Los que antes habían recibido el mensaje de salvación. Primer punto. Los que antes habían recibido el mensaje de salvación, que habían recibido a Cristo, y enseguida
los que habían sido bautizados. Primeramente habían creído y después fueron bautizados. Ese es el orden de la iglesia primitiva. Ese es el orden establecido por Dios. Y no podemos invertirla. Si usted se hace bautizar para ser creyente, ni es un baño más. Es una desilusión. Es un engaño. Engañándose a sí mismo. Y si nosotros lo hiciéramos, sería un engaño de parte de nosotros. La necesidad de haber antes, no estoy diciendo cuánto tiempo. El hermano Javier y la hermana Luz María eran flash. Ellos recibieron al Señor y los 20 días ya sigue. La vida cristiana no termina con el bautismo y la recepción a la iglesia local. Tristemente, muchas veces vemos que una persona dice que cree y se hace bautizar y en poco tiempo ya no vuelve. Creen que la vida cristiana o el pináculo de la vida cristiana es el bautismo. Ya estoy bautizado, ya estoy bien. Y ahí se termina todo. Pero no, hermanos. No es el pináculo de la vida cristiana. Es el principio de una vida de perseverancia con responsabilidades. Es el principio de una vida de perseverancia, de seguir adelante. Me hace pensar en un versículo, 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no está en vano. Esa es la vida cristiana. Firmes, fuertes, firmes, constantes, creciendo en la palabra, creciendo en la obra del Señor. Y en el próximo estudio vamos a investigar más esta parte de perseverar. La iglesia primitiva estaba unidos, unánimes, juntos, esperando el Espíritu Santo, predicando el Evangelio y bautizándose. Los que creían y los que estaban al frente de la iglesia bautizando a los que habían creído. ¿Cierto? Ese es el ejemplo que tenemos. Y estos que recibieron se añadieron a la iglesia. Padre, gracias por el ejemplo, los ejemplos que la iglesia primitiva nos ha dado, para que nosotros como iglesia podamos practicarlos, podamos tenerlos como
prácticas que nosotros necesitamos seguir. Siguiendo el ejemplo de estos hermanos nuevos, Padre, de un día, de haber creído, creyeron y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia local. ¿Cuál ejemplo tenemos, Padre? Y queremos rogarte para que tú estés ayudándonos a entender el mensaje para los que todavía no han creído en Jesús como Señor y Salvador, o los que tienen dudas sobre su salvación, Padre. Te rogamos para que tú puedas abrir el Espíritu Santo, Padre, y pueda hacer su obra en las vidas de ellos. Que no seamos nosotros, Padre, un obstáculo a la obra del Espíritu Santo en las vidas de los que vienen buscando la salvación de sus almas. Padre, que para que seamos unánimes juntos. Padre, queremos rogarte por la noche, por la reunión de la noche, rogándote, Padre, por cada persona que va a venir a la predicación, y Padre, por el mensaje después a las parejas, para que, Padre, tu palabra puede hablar con cada uno de nosotros. Y Padre, queremos encomendarnos a ti, dándote gracia de nuevo, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les guarde, y nos vemos a las 6.